¿Alguna vez has sentido que tus oraciones por ese ser querido que ya partió golpean un muro invisible como si no llegaran a ninguna parte? ¿Te has preguntado en medio de la noche si tu madre, tu padre, tu esposo o ese hijo que perdiste demasiado pronto pueden realmente escucharte desde el más allá? ¿Has llorado en silencio frente a una fotografía amarillenta, susurrando su nombre entre sollozos, rogando al cielo que te dé una señal de que está bien, de que descansa en paz, de que no sufre más? Hoy vas a descubrir algo que podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el misterio de la vida eterna y el poder inmenso que tienen tus oraciones por quienes ya cruzaron el umbral de la muerte. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que vivió hace más de 4 siglos en los conventos carmelitas de España, que experimentó éxtasis místicos profundos y conversaciones íntimas con el mismo Dios. Nos dejó enseñanzas que hoy brillan con más luz que nunca sobre este tema que tanto dolor y tanta esperanza despierta en nuestros corazones. Soy Rosa María del canal Senderos de Santa Teresa, donde cada día abrimos las páginas de la sabiduría de la doctora de la Iglesia, para que tú, querida alma que buscas consuelo en medio del luto y la ausencia, encuentres no solo conocimiento teológico, sino prácticas reales, tangibles, que han sostenido a millones de católicos desde México hasta España, desde Argentina hasta Colombia, desde las comunidades hispanas de Estados Unidos hasta cada rincón donde un corazón hispano late con fe y esperanza. Este no es un espacio de curiosidades superficiales ni de promesas vacías. Aquí caminamos juntos por los senderos místicos que Santa Teresa transitó con sus pies descalzos, sostenidos por la certeza de que Dios escucha cada gemido, cada súplica, cada lágrima derramada en la soledad de tu habitación cuando todos duermen y tú sigues despierto recordando a quien ya no está. Si estas palabras están tocando tu corazón en este preciso instante, suscríbete ahora a este canal porque formarás parte de una familia espiritual que ora junta, que llora junta, que encuentra juntos la luz en medio de la oscuridad más densa. Escribe en los comentarios el nombre de ese ser querido por quien oras, junto con tu ciudad, y déjanos incluirte en nuestras oraciones matutinas que elevamos cada día al amanecer. Cuando el silencio del alba nos permite escuchar mejor la voz del Espíritu Santo, comparte este mensaje con esa hermana que perdió a su esposo, con ese amigo que enterró a su madre, con esa prima que nunca superó la partida de su hijo, porque quizá sea exactamente esto lo que sus almas necesitan escuchar hoy para encontrar un poco de paz en medio del vendaval del dolor. Y ahora, querida familia espiritual, prepara tu corazón porque lo que viene a continuación podría responder preguntas que llevas años guardando en lo más profundo de tu ser. Preguntas que no te atreves a hacer en voz alta por miedo a parecer débil en la fe o por temor a que nadie te comprenda realmente. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde la muerte era una compañera constante de la vida cotidiana, donde las epidemias arrasaban ciudades enteras en cuestión de semanas, donde las madres perdían hijos con una frecuencia que hoy nos resulta casi imposible de imaginar, donde la esperanza de vida era tan corta que llegar a los 50 años era considerado un verdadero privilegio del cielo. En ese contexto de fragilidad humana tan evidente, Teresa desarrolló una comprensión profundísima sobre el misterio de la muerte, sobre el destino de las almas que parten de este mundo y sobre el vínculo invisible pero real, poderoso, inquebrantable que une a quienes aún caminamos en esta tierra con aquellos que ya habitan en la dimensión eterna de Dios. Ella no hablaba desde teorías abstractas o especulaciones filosóficas vacías, sino desde experiencias místicas concretas, desde visiones que recibió directamente del cielo, desde conversaciones íntimas con Cristo crucificado, que le reveló secretos sobre el purgatorio, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la justicia divina y la misericordia infinita que sostiene todo el universo creado. En sus escritos, especialmente en las moradas del castillo interior y en sus numerosas cartas a sus hermanas carmelitas que lloraban la pérdida de sus seres queridos, Teresa dejó instrucciones claras, precisas, llenas de ternura maternal sobre cómo debemos orar por los difuntos. ¿Qué sucede realmente cuando elevamos nuestras súplicas al cielo en favor de un alma que ya no habita un cuerpo físico? ¿Y por qué esta práctica devocional es uno de los actos de caridad más grandes que podemos realizar en nuestra vida cristiana? Teresa enseñaba que cuando oramos por un difunto, no estamos simplemente lanzando palabras al vacío infinito del cosmos, esperando que alguien, en algún lugar, las escuche por casualidad o por buena suerte. No, querida familia espiritual.
Lo que sucede es muchísimo más profundo, más real, más consolador de lo que la mayoría de las personas imagina en su dolor y en su ignorancia sobre estos misterios sagrados que la Iglesia custodia desde hace 2000 años. Santa Teresa nos revela que cada oración que pronuncias por tu padre fallecido, cada rosario que rezas por tu esposa que murió de cáncer después de años de sufrimiento atroz, cada misa que ofreces por ese hijo que perdiste en un accidente trágico cuando apenas comenzaba a vivir, tiene un poder real, tangible, efectivo en el mundo espiritual, donde esas almas residen ahora mismo. Tus oraciones no son inútiles, no son ignoradas, no se pierden en el silencio del más allá como temes en tus momentos de mayor desesperación, cuando la ausencia duele tanto que apenas puedes respirar sin sentir que tu pecho se va a partir en dos. Cada vez que te arrodillas frente al Santísimo Sacramento y susurras el nombre de tu ser querido difunto, cada vez que enciendes una veladora ante la imagen de la Virgen María, rogando por el descanso eterno de quien amaste con todo tu corazón, cada vez que asistes a misa y ofreces la comunión por el alma de quien ya partió. Algo poderoso, misterioso, sobrenatural, sucede en las dimensiones invisibles de la realidad espiritual, que nos rodea constantemente aunque nuestros ojos carnales no puedan percibirla directamente. Teresa de Ávila experimentó en múltiples ocasiones visiones donde se le permitió ver almas del purgatorio que eran liberadas precisamente gracias a las oraciones persistentes, confiadas, llenas de amor de sus familiares que permanecían en la tierra. Ella relata en sus escritos cómo vio a una monja carmelita que había fallecido ascender gloriosamente al cielo en él, momento exacto en que se celebraba una misa por el descanso de su alma, y cómo esa hermana, ya radiante de luz divina, se le apareció brevemente para agradecerle las oraciones que había elevado por ella durante los días posteriores a su muerte. Teresa cuenta también que en otra ocasión, mientras oraba profundamente en su celda durante las horas nocturnas, cuando todo el convento dormía en silencio, se le apareció el alma de un sacerdote que había conocido en vida, un hombre bueno, pero que había cometido algunas faltas graves durante su ministerio sacerdotal. Y ese sacerdote le suplicó con lágrimas en los ojos que no dejara de orar por él, porque estaba pasando por una purificación, dolorosa pero necesaria en el purgatorio, y le aseguró que sus oraciones eran como gotas de agua fresca sobre su alma ardiente, como bálsamo sanador sobre sus heridas espirituales, como manos amorosas que lo sostenían para que no cayera en la desesperación durante ese proceso de purificación que prepara el alma para estar finalmente en la presencia directa de Dios Todopoderoso. Estos no son cuentos inventados ni leyendas piadosas sin fundamento, querida familia espiritual. Son testimonios documentados, verificados por la Iglesia, durante los procesos rigurosos de canonización de Santa Teresa, experiencias místicas que ella vivió con la misma certeza con la que tú y yo vivimos nuestra realidad cotidiana cuando despertamos cada mañana y vemos el sol brillar a través de la ventana. Y lo más consolador de todo esto, lo que debería llenar tu corazón de esperanza renovada en este mismo instante, es que Santa Teresa nos enseña que estas experiencias no fueron exclusivas de ella por ser una santa privilegiada con carismas especiales, sino que son parte del misterio de la comunión de los santos que nos une a todos los bautizados, vivos y muertos, en un solo cuerpo místico donde el amor circula como la sangre por las venas, donde nuestras oraciones tienen el poder real de alcanzar a quienes ya cruzaron el umbral de la muerte y de llevarles alivio, consuelo, luz divina en medio de su proceso de purificación que los prepara para la gloria eterna del paraíso. ¿Puedes comenzar a vislumbrar lo que esto significa realmente? ¿Estás empezando a comprender que tus oraciones no son palabras vacías lanzadas al aire, sino actos de amor concreto que atraviesan las barreras del tiempo y del espacio, que penetran en las dimensiones espirituales invisibles a nuestros ojos carnales, que llegan exactamente a donde deben llegar porque Dios mismo actúa como el puente perfecto entre tu corazón doliente que ora aquí en la tierra y el alma de tu ser querido que espera, allá en el más allá? Pero quizá te estés preguntando ahora mismo, con toda razón y con toda lógica humana, ¿cómo es posible que un alma que ya no tiene cuerpo físico, que ya no tiene oídos de carne para escuchar ni ojos materiales para ver, pueda de alguna manera percibir, sentir, recibir el efecto de tus oraciones? Esta es una pregunta profunda, legítima, que muchas personas se hacen en secreto, pero no se atreven a verbalizar por temor a parecer poco instruidas en la fe, o por miedo a que alguien las juzgue por dudar de verdades que deberían aceptar sin cuestionar. Santa Teresa, con su sabiduría maternal tan característica, nos explica esto de una manera que hasta un niño podría comprender
sin perder por ello la profundidad teológica que sustenta esta verdad de nuestra fe católica. Ella nos dice que cuando el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, no pierde su capacidad de percibir la realidad. Al contrario, esa capacidad se vuelve muchísimo más aguda, más clara, más intensa de lo que jamás fue durante la vida terrenal cuando estaba limitada por los sentidos corporales, imperfectos y por las distracciones constantes del mundo material. El alma en el purgatorio, nos enseña Teresa, percibe con una claridad absoluta el amor que hay detrás de cada oración que se eleva por ella desde la tierra. Siente ese amor como una presencia real, tangible en términos espirituales, como un abrazo cálido que atraviesa las distancias infinitas que separan nuestro mundo del suyo, como una luz que penetra en la oscuridad de su proceso purificador, trayendo la esperanza renovada de que pronto, muy pronto, podrá finalmente estar cara a cara con él. Dios que la creó por amor y que la espera con los brazos abiertos en la gloria del paraíso. Y aquí viene algo que podría sorprenderte profundamente. Querida familia espiritual, algo que Santa Teresa dejó escrito con claridad meridiana en sus cartas pastorales a sus hijas espirituales, que sufrían el luto de sus seres queridos en las almas del purgatorio, no solo reciben el efecto de nuestras oraciones, sino que de alguna manera misteriosa pero real, pueden también interceder por nosotros ante el trono de Dios, pueden rogar por quienes aún permanecemos en esta tierra luchando contra el pecado y la tentación, pueden convertirse en nuestros intercesores poderosos en el cielo una vez que completan su purificación y entran en la gloria eterna. Teresa cuenta que en varias ocasiones, después de orar intensamente por el alma de alguna hermana carmelita fallecida, esa misma alma se le apareció ya glorificada, resplandeciente de luz celestial, y le agradeció sus oraciones mientras le prometía que ahora ella rogaría constantemente por Teresa y por toda la comunidad religiosa, que tanto la había ayudado con sus súplicas durante su tiempo en el purgatorio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa en términos prácticos para tu vida de fe, para tu dolor presente, para esa angustia que llevas cargando desde que tu ser querido partió de este mundo? Significa que cuando oras por tu madre fallecida, no solo le estás ayudando a ella en su proceso de purificación, sino que estás cultivando una relación espiritual profunda con alguien que pronto será tu intercesor poderoso en el cielo, alguien que conoce íntimamente tus luchas, tus dolores, tus necesidades, porque vivió a tu lado, te amó en esta tierra y ahora te ama con un amor purificado, perfeccionado, glorificado en la presencia misma de Dios Todopoderoso. Pero ahora viene la parte que quizás sea la más importante de todo lo que vamos a compartir hoy. La parte que podría revolucionar completamente tu forma de orar por los difuntos, si realmente la comprendes y la aplicas con fe sincera y con corazón abierto a la gracia transformadora del Espíritu Santo. Santa Teresa nos enseña que no todas las oraciones tienen el mismo poder, la misma eficacia, el mismo efecto sobre las almas del purgatorio que tanto necesitan nuestro socorro espiritual. Hay oraciones que son como pequeñas gotas de rocío que refrescan ligeramente, pero no sacian la sed intensa del alma que arde en el fuego purificador. Hay otras oraciones que son como ríos caudalosos que arrastran montañas de pecados veniales y acortan dramáticamente el tiempo de purificación necesario antes de entrar en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? ¿Qué hace que algunas oraciones sean infinitamente más poderosas que otras cuando se trata de ayudar a nuestros seres queridos difuntos? Teresa nos revela que la diferencia fundamental no está en la cantidad de palabras que pronunciamos, ni en cuánto tiempo pasamos de rodillas, ni en cuán elaboradas o teológicamente correctas sean las fórmulas que recitamos con nuestros labios. La diferencia, nos dice con toda claridad esta doctora de la Iglesia, que conoció los secretos más profundos del alma humana y de la vida divina. Está en tres elementos esenciales que deben estar presentes para que nuestras oraciones por los difuntos sean realmente eficaces, para que verdaderamente ayuden a liberar almas del purgatorio, para que aceleren su proceso de purificación y les permitan entrar más rápidamente en la presencia gloriosa de Dios. El primer elemento, nos dice Santa Teresa, es la fe viva, no una fe abstracta que vive solo en la mente como un concepto teórico bonito, pero estéril, sino una fe que arde en el corazón con la certeza absoluta de que Dios escucha, de que tus oraciones tienen poder real, de que el sacrificio de Cristo en la cruz abrió las puertas del cielo y nos dio a todos nosotros, pecadores miserables, pero amados infinitamente, la capacidad de interceder eficazmente por las almas de quienes ya partieron. Cuando oras con fe verdadera,
cuando realmente crees sin sombra de duda que tu oración está siendo escuchada y que tendrá efecto concreto en el mundo espiritual invisible. Esa fe actúa como un canal poderoso por el cual la gracia divina fluye abundantemente hacia el alma de tu ser querido difunto. El segundo elemento que Santa Teresa identifica como esencial es el amor sincero, no un amor superficial o sentimental que se limita a extrañar la presencia física de quien partió o a llorar nuestra propia soledad, sino un amor profundamente caritativo que desea genuinamente el bien supremo del otro, que está dispuesto a sacrificarse por la salvación eterna de esa alma, que ora no para sentirse bien consigo mismo o para calmar su propia culpa, sino porque realmente ama a esa persona y desea con todo su ser que alcance la plenitud de la felicidad eterna en la presencia de Dios. Y ahora presta mucha atención a esto, porque es crucial, porque muchas personas lo ignoran completamente y por eso sus oraciones por los difuntos no tienen toda la eficacia que podrían tener si siguieran este consejo sabio que Santa Teresa nos dejó después de décadas de experiencia mística y de dirección espiritual de cientos de almas. Teresa nos revela que el tercer elemento, el más poderoso de todos, el que multiplica exponencialmente la eficacia de nuestras oraciones por los difuntos, es ofrecer el santo sacrificio de la misa por el descanso eterno de esas almas. Nada, absolutamente nada en todo el universo creado tiene más poder para ayudar a un alma del purgatorio que la Santa Misa ofrecida intencionalmente por ella. Porque en la misa no es simplemente nuestra oración humana limitada y débil la que sube al cielo, sino que es el mismo Cristo quien se ofrece de nuevo al Padre en ese sacrificio incruento que actualiza y hace presente el misterio del Calvario. Es la sangre preciosa del Hijo de Dios derramada por la salvación del mundo la que clama. Misericordia para esa alma es la intercesión infinitamente poderosa del Cordero inmolado, la que se une a nuestra pequeña súplica humana, elevándola a una dignidad y a una eficacia que ninguna oración privada, por muy fervorosa que sea, podría alcanzar por sí misma. Santa Teresa cuenta en sus escritos que en una ocasión, mientras asistía a la celebración de la Santa Misa, vio con los ojos de su alma como innumerables almas del purgatorio eran liberadas instantáneamente, en el momento preciso de la consagración, cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como esas almas ascendían como llamas de luz pura hacia el cielo, mientras cantaban himnos de alabanza y gratitud eterna a Dios por su infinita misericordia. Ella vio también como otras almas, aunque no fueron liberadas completamente en ese momento porque aún necesitaban más purificación, recibieron un alivio inmenso de sus sufrimientos, como si las llamas del purgatorio se volvieran más suaves, más soportables, como si una brisa fresca del paraíso soplara sobre ellas refrescándolas y dándoles fuerzas renovadas para perseverar en su proceso de purificación. Y lo más extraordinario de todo esto, lo que debería motivarnos a todos nosotros a hacer el esfuerzo de pedir misas por nuestros difuntos siempre que nos sea posible, es que Santa Teresa nos asegura que una sola misa ofrecida por un alma del purgatorio tiene más valor, más eficacia, más poder liberador que 10,000 rosarios rezados sin esa intención, o que años enteros de oraciones privadas. Por muy piadosas que sean, no es que las oraciones privadas no sirvan o no tengan ningún valor. Al contrario, todo acto de caridad hacia los difuntos es precioso ante los ojos de Dios y ninguna oración sincera se pierde jamás. Pero la Santa Misa ocupa un lugar absolutamente único, incomparable, supremo en la jerarquía de las oraciones eficaces por los difuntos, porque es el mismo Cristo quien ora, quien se ofrece, quien intercede, y ante esa intercesión divina las puertas del cielo se abren de par en par y la misericordia de Dios fluye como un torrente imparable hacia las almas necesitadas que esperan en el purgatorio. Si este mensaje está llegando a tu alma en este momento, si sientes que algo en tu interior se está removiendo, si las lágrimas están comenzando a brotar de tus ojos, porque finalmente entiendes que tus oraciones sí importan, que sí tienen poder real, que sí pueden cambiar el destino eterno de quienes amaste y perdiste. Entonces, dale me gusta a este video ahora mismo y comenta qué oración te sostuvo en tu momento más difícil. ¿Qué palabras susurraste en medio de tu dolor más profundo cuando sentías que ya no podías más? Porque tu testimonio podría ser exactamente lo que otra alma necesita escuchar hoy para encontrar consuelo y renovar su esperanza. Y ahora, querida familia espiritual,
Vamos a entrar en el corazón práctico de este mensaje porque todo este conocimiento místico, toda esta teología profunda que Santa Teresa nos comparte, no sirve de nada si no lo traducimos en acciones concretas, en prácticas reales que tú puedas implementar desde hoy mismo en tu vida de oración por tus seres queridos difuntos. Voy a compartir contigo ahora mismo 5 prácticas específicas que Santa Teresa recomendaba a sus hermanas carmelitas cuando lloraban la muerte de sus seres queridos. 5 formas concretas de orar por los difuntos que han demostrado su eficacia a lo largo de los siglos en millones de vidas católicas, desde los conventos de Ávila hasta las parroquias más humildes de nuestra querida América Latina. La primera práctica, y probablemente la más accesible para todos nosotros, sin importar cuál sea nuestra situación económica o nuestras circunstancias de vida, es rezar el rosario completo ofrecido específicamente por el alma de tu ser querido difunto, pero no cualquier rosario rezado de manera automática y distraída mientras tu mente vaga por 1000 preocupaciones mundanas, sino un rosario rezado con intención clara, con el corazón enfocado, con cada Ave María pronunciada como una caricia amorosa sobre el alma de quien extrañas tanto. Santa Teresa enseñaba que antes de comenzar el rosario por un difunto, debes tomarte unos momentos para recogerte interiormente, para imaginar con los ojos de tu fe el rostro de tu ser querido, para recordar sus virtudes, para perdonar sus defectos, si todavía guardas algún resentimiento en tu corazón, y luego ofrecer explícitamente cada misterio, cada decena, cada oración por su descanso eterno, diciendo, con tus propios labios al Señor Jesucristo, por los méritos de tu pasión santísima y por la intercesión de Santa María Virgen, te ofrezco este rosario por el alma de mi padre o madre, esposo, hijo, hermano, amigo, para que le concedas el descanso eterno y lo libres de todo sufrimiento en él. Purgatorio. En la segunda práctica que Santa Teresa recomendaba fervientemente es mandar celebrar misas por los difuntos, especialmente en los aniversarios de su muerte, pero también en cualquier momento del año, cuando tu corazón sienta la necesidad de hacer algo más por ellos. En la cultura hispana, tanto en México como en España, Argentina, Colombia y en todas nuestras tierras benditas, tenemos la hermosa tradición de las misas de aniversario, de las misas del novenario, de las misas gregorianas, que son 30 misas consecutivas ofrecidas por un alma. Santa Teresa insistía mucho en que sus hermanas carmelitas ahorraran de sus escasos recursos para poder pagar misas por sus familiares difuntos, porque ella sabía por experiencia directa el poder inmenso que tiene cada celebración eucarística para aliviar y acortar los sufrimientos del purgatorio. Si tus recursos económicos son limitados, si apenas tienes para sobrevivir en este mundo donde todo es tan caro y la vida se ha vuelto tan difícil para tantas familias hispanas que luchan día a día por salir adelante, no te preocupes ni te sientas mal por no poder pagar muchas misas. Incluso una sola misa al año, en el aniversario de la muerte de tu ser querido, tiene un valor infinito ante los ojos de Dios, porque lo que cuenta no es la cantidad, sino la intención amorosa de tu corazón. Y recuerda también que puedes pedir a tu párroco que incluya el nombre de tu difunto en las intenciones de la misa dominical, sin que esto te cueste nada materialmente, porque la Iglesia es madre generosa que nunca niega sus tesoros espirituales a quienes los piden con fe sincera. La tercera práctica que Santa Teresa enseñaba es hacer obras de caridad en nombre de tu difunto, especialmente ayudar a los pobres, alimentar a quien tiene hambre, vestir a quien no tiene ropa, consolar a quien sufre, porque todas estas obras de misericordia corporal tienen un poder especial para mover el corazón, de Dios a misericordia hacia las almas del purgatorio, cuando se ofrecen específicamente con esa intención. Teresa cuenta en sus cartas que una de sus hermanas carmelitas, después de perder a su madre en circunstancias dolorosas, comenzó a llevar comida cada semana a los mendigos que vivían en las puertas del convento. Y cada vez que entregaba un pedazo de pan o un plato de sopa caliente, decía en voz baja: Señor, por este acto de caridad, ten misericordia del alma de mi madre. Y Teresa relata que esa hermana tuvo después una visión consoladora, donde su madre se le apareció radiante de felicidad, ya libre del purgatorio, y le agradeció especialmente aquellos actos de caridad que habían acelerado dramáticamente su purificación, porque Jesús mismo había dicho: lo que hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. La cuarta práctica que Santa Teresa recomendaba con especial énfasis es ganar indulgencias por los difuntos, especialmente la indulgencia plenaria que la Iglesia nos ofrece en circunstancias específicas y que puede liberar completamente un alma del purgatorio
si se cumplen todas las condiciones requeridas con corazón sincero y disposición perfecta. Ahora, sé que muchas personas en nuestra comunidad hispana no están muy familiarizadas con la doctrina de las indulgencias, que algunos incluso tienen prejuicios contra esta enseñanza porque han escuchado críticas protestantes o porque simplemente no han recibido una catequesis adecuada sobre este tesoro espiritual que la Iglesia pone a nuestra disposición. Permíteme explicarte brevemente qué es una indulgencia para que puedas aprovechar este don maravilloso que Dios nos ofrece para ayudar a nuestros seres queridos difuntos. Una indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Remisión que el cristiano bien dispuesto obtiene en ciertas condiciones por la acción de la Iglesia que, como administradora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos, para obtener una indulgencia plenaria que puedas aplicar al alma de tu difunto. Generalmente necesitas cumplir estas condiciones. Primero, estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal en tu alma, habiendo confesado recientemente. Segundo, comulgar sacramentalmente. Tercero, rezar por las intenciones del Papa, que normalmente se satisface con un Padre Nuestro y un Ave María. Cuarto, realizar la obra indulgenciada específica con corazón totalmente desapegado del pecado, incluso venial. Why? Quinto, tener la intención explícita de aplicar esa indulgencia al alma de tu difunto. Las ocasiones en las que puedes ganar una indulgencia plenaria aplicable a los difuntos incluyen visitar el cementerio y orar por los difuntos durante los primeros 8 días de noviembre, participar en la celebración de la misa por los fieles difuntos, rezar devotamente el rosario en familia o en comunidad, hacer una visita al Santísimo Sacramento de al menos 30 minutos, entre otras obras piadosas. Santa Teresa cuenta que ella se esforzaba por ganar todas las indulgencias posibles y aplicarlas a las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que no tenían a nadie en la tierra que orara por ellas. Esas almas olvidadas, abandonadas, que sufren una soledad doble en su purificación, porque no solo están separadas de Dios temporalmente, sino que también están olvidadas por los vivos que ya no se acuerdan de orar por ellas. La quinta práctica que Santa Teresa nos legó es cultivar una devoción especial al mes de las ánimas, que en nuestra tradición católica hispana es todo el mes de noviembre, comenzando con las festividades del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. En México, esta época coincide con las celebraciones hermosas y profundamente arraigadas del Día de Muertos, donde nuestras familias mexicanas montan sus ofrendas llenas de flores de cempasúchil, fotografías de los seres queridos, sus comidas favoritas, veladoras encendidas que iluminan la noche mientras recordamos con cariño a quienes ya partieron. En España, Argentina, Colombia y en las comunidades hispanas de Estados Unidos. También existe la tradición de visitar los cementerios durante estos días, de llevar flores frescas a las tumbas, de limpiar las lápidas con amor y respeto, de rezar el rosario en familia frente a los sepulcros, donde descansan los restos mortales de nuestros ancestros. Santa Teresa nos enseña que debemos aprovechar especialmente este mes de noviembre para intensificar nuestras oraciones por los difuntos, para asistir a más misas con esa intención, para ganar más indulgencias, para hacer más obras de caridad en nombre de quienes ya partieron. Porque la Iglesia nos asegura que durante este mes las gracias fluyen con abundancia especial hacia las almas del purgatorio y que nuestras oraciones tienen una eficacia multiplicada por la intercesión de todos los santos del cielo que también oran con nosotros por la liberación de esas almas. Teresa recomendaba que durante noviembre sus hermanas carmelitas hicieran una lista escrita de todos sus familiares y conocidos difuntos, que rezaran el rosario completo cada día por ellos, que ofrecieran sus pequeños sacrificios cotidianos, sus renuncias voluntarias, sus actos de mortificación por el descanso de esas almas, y que pidieran a Dios la gracia de recibir alguna señal o consuelo sobre el estado de sus seres queridos en la eternidad. Y muchas veces, nos cuenta Teresa, Dios en su bondad infinita concedía esas señales consoladoras, esas experiencias místicas donde las almas agradecidas se manifestaban brevemente para dar paz a sus seres queridos que tanto habían orado por ellas desde la tierra. Pero quizá en este momento te estés preguntando algo que muchas personas se preguntan cuando escuchan hablar sobre el purgatorio y las oraciones por los difuntos. Una duda legítima que revela una preocupación profunda por la justicia divina y por entender correctamente los misterios de nuestra fe católica. Quizá te estés preguntando, si Dios es infinitamente justo y misericordioso, ¿por qué permite que las almas sufran en el purgatorio en lugar de llevarlas directamente al cielo
después de la muerte? ¿No pagó Cristo suficientemente por todos nuestros pecados en la cruz? ¿Por qué necesitamos nosotros orar por los difuntos si ya están en las manos de Dios? Estas son preguntas importantes, querida familia espiritual, y Santa Teresa las abordó con profundidad en sus enseñanzas porque ella misma luchó con estas mismas dudas en su juventud antes de alcanzar la madurez espiritual que la caracterizó en sus últimos años. Teresa nos explica que el purgatorio no es un castigo vengativo de un Dios cruel que disfruta viendo sufrir a sus hijos, sino más bien un acto supremo de misericordia divina que prepara el alma para poder entrar en la presencia absolutamente santa, pura, perfecta de Dios, sin ser destruida por esa gloria infinita. Imagina, nos dice Teresa, que tu alma es como una copa de cristal fino que debe llenarse del vino precioso de la vida divina. Si esa copa tiene manchas, impurezas, residuos de pecados veniales, de egoísmos no totalmente radicados, de apegos desordenados a las criaturas, no puede recibir adecuadamente ese vino divino hasta que sea completamente limpiada, pulida, purificada hasta brillar como el sol. El purgatorio es ese proceso de purificación final que completa la obra de santificación que comenzó en el bautismo. Continúa a través de toda nuestra vida terrena con sus altibajos, sus caídas y levantadas, y que debe alcanzar su perfección total antes de que podamos estar cara a cara con Dios en el cielo. Cristo ciertamente pagó en la cruz el precio infinito de todos nuestros pecados, tanto mortales como veniales, pero nuestra voluntad humana libre debe cooperar con esa gracia redentora, debe aceptarla, acogerla, permitir que transforme totalmente nuestro ser. Y si esa cooperación no fue completa durante la vida terrena, debe completarse después de la muerte en el purgatorio. Y aquí es donde entran nuestras oraciones por los difuntos, querida familia espiritual. Aquí es donde nuestro amor caritativo puede acelerar, aliviar, suavizar ese proceso de purificación de nuestros seres queridos que ya partieron, pero que todavía no están completamente preparados para la visión beatífica de Dios. Ahora quiero compartir contigo algunos testimonios reales de personas de nuestra comunidad hispana que experimentaron el poder de las oraciones por los difuntos de formas tan concretas, tan tangibles, tan consoladoras que cambiaron para siempre su forma de entender la muerte, el más allá y la comunión invisible pero real que nos une a quienes ya partieron de este mundo. María Guadalupe, de Puebla, México. Nos escribió hace algunos meses compartiendo su experiencia después que mi madre murió de cáncer hace 3 años. Yo caí en una depresión tan profunda que apenas podía levantarme de la cama cada mañana. Me sentía culpable por no haber estado más tiempo con ella durante sus últimos días, por haberme enojado con ella tantas veces, por cosas insignificantes, por no haberle dicho suficientes veces cuánto la amaba. Una noche, mientras lloraba sola en mi habitación, rogándole a Dios que me diera una señal de que mi mamá estaba bien, de que me había perdonado, tuve un sueño tan vívido que no puedo llamarlo simplemente un sueño, sino una verdadera visita de mi madre desde el cielo. Ella estaba radiante, más hermosa y joven de lo que jamás la vi en vida, vestida con una túnica blanca que brillaba como si estuviera hecha de luz pura. Me abrazó y me dijo: hija mía, no llores más por mí. Gracias a tus oraciones diarias, gracias a las misas que has mandado celebrar por mí, gracias al rosario que rezas cada noche antes de dormir, yo ya estoy en la presencia de Dios, ya no sufro, ya no hay dolor, solo hay amor infinito, paz perfecta, alegría desbordante, pero necesito que dejes de cargar esa culpa que te está enfermando el alma. Yo te perdono, siempre te perdoné, y Dios también te perdonó hace mucho tiempo. Ahora vive tu vida con alegría. Sirve a los demás como yo te enseñé y sigue orando por las almas olvidadas que no tienen a nadie que rece por ellas. Desperté de ese sueño con lágrimas en el rostro, pero con una paz en el corazón que no había sentido en años. Desde ese día, continúo orando por mi madre cada día, pero ya no desde el dolor y la culpa, sino desde la gratitud y la alegría de saber que ella está bien, que me espera en el cielo y que mis oraciones la ayudaron a llegar allá más rápido. Carmen, de Sevilla, España, también nos compartió su testimonio conmovedor. A mi esposo falleció súbitamente de un infarto hace 5 años, sin tiempo siquiera para despedirnos, sin oportunidad de decirle todo lo que quería decirle, sin posibilidad de que recibiera los últimos sacramentos porque murió instantáneamente en la calle, camino a casa. Durante meses viví atormentada pensando que quizá él no había tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados, de que quizá no estaba en el cielo sino sufriendo terriblemente en el purgatorio o incluso peor, una idea que me quitaba el sueño y me hacía llorar todas las noches. Comencé a asistir a misa diaria
y siempre pedía que la intención fuera por el descanso del alma de mi esposo. Un día, después de comulgar, mientras estaba arrodillada en el banco dando gracias, sentí una presencia a mi lado, una sensación de calor, de amor, de paz indescriptible, y escuché en mi interior, no con los oídos físicos, sino con el oído del alma, la voz inconfundible de mi esposo que me decía: gracias, amor mío, por no abandonarme. Tus oraciones me sostenían cuando el dolor de la purificación era casi insoportable. Pronto estaré en el cielo gracias a ti, gracias a la iglesia, gracias a la misericordia infinita de Dios. No sufras más por mí. En cambio, vive bien, sé feliz y prepárate para cuando nos encontremos de nuevo en el paraíso, donde ya nunca más habrá separación ni lágrimas. Desde ese día continúo asistiendo a misa diaria, pero ahora ya no solo por mi esposo, sino por todas las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que murieron sin preparación, sin sacramentos, sin nadie que ore por ellas. Rosa María, de Buenos Aires, Argentina, nos envió este testimonio que tocó profundamente mi corazón. Mi hijo de 23 años murió en un accidente de moto hace 2 años. Justo cuando estaba comenzando su vida adulta, cuando tenía tantos sueños, tantos planes, tanto futuro por delante. El dolor de perder un hijo es algo que ninguna madre debería experimentar jamás. Es un dolor que te destroza por dentro, que te hace cuestionar todo, que te hace gritar al cielo preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi fe estuvo a punto de romperse completamente. Dejé de ir a misa, dejé de orar, dejé de creer que Dios era bueno o que le importábamos algo. Pero una amiga, que también había perdido a su hijo años atrás, vino a visitarme y me habló sobre Santa Teresa de Ávila, sobre el poder de las oraciones por los difuntos, sobre cómo nuestro amor de madre no se detiene con la muerte física, sino que puede continuar ayudando a nuestros hijos. Incluso después de que partan de este mundo, me regaló un libro sobre las enseñanzas de Santa Teresa y me suplicó que al menos intentara rezar un rosario diario por mi hijo. Al principio lo hacía sin fe, mecánicamente, solo porque ella me lo había pedido con tanto amor. Pero poco a poco, misteriosamente, mientras rezaba esos avemarías noche tras noche, algo comenzó a cambiar en mi corazón. La rabia se fue convirtiendo en aceptación, la desesperación en esperanza, el vacío absoluto en una paz extraña pero real que no puedo explicar con palabras humanas. Una noche, 6 meses después de comenzar a rezar el rosario diario, tuve una experiencia que solo puedo describir como sobrenatural. Estaba rezando en mi habitación cuando de repente la fotografía de mi hijo que tengo sobre la cómoda pareció iluminarse con una luz que no venía de ninguna fuente física, y sentí con total certeza, más allá de cualquier duda, que mi hijo estaba bien, que estaba en el cielo, que me amaba, que me agradecía mis oraciones y que algún día nos volveríamos a encontrar. Desde ese día, mi vida cambió radicalmente. Volví a la iglesia, retomé mi vida sacramental y ahora dedico parte de mi tiempo a visitar a otras madres que han perdido hijos para compartir con ellas esta esperanza que Santa Teresa me devolvió. Estos testimonios, querida familia espiritual, no son excepcionales ni únicos. La iglesia está llena de historias similares, de personas que experimentaron el consuelo, de saber que sus oraciones por los difuntos fueron escuchadas, que produjeron efectos reales en el mundo espiritual invisible, que ayudaron a sus seres queridos a alcanzar más rápidamente la gloria del cielo. Y lo más hermoso es que tú también puedes experimentar este consuelo, esta paz, esta certeza de que tu amor por quienes partieron no termina con la muerte, sino que se transforma, se purifica, se eleva a una dimensión sobrenatural, donde puedes seguir actuando poderosamente a través de la oración, de los sacramentos, de las obras de caridad ofrecidas con intención pura. Santa Teresa nos asegura que ninguna oración sincera por un difunto se pierde jamás, que cada rosario rezado, cada misa ofrecida, cada acto de caridad realizado en su nombre tiene un valor eterno ante los ojos de Dios y produce frutos de gracia que a menudo no vemos en esta vida, pero que se nos revelarán plenamente cuando nosotros también crucemos el umbral de la muerte y finalmente comprendamos con claridad meridiana todo el misterio de la comunión de los santos que nos une a los vivos y a los muertos en un solo cuerpo místico cuya cabeza es Cristo y cuyo corazón palpitante es el amor misericordioso de Dios Padre. Como el incienso que se eleva lentamente desde el altar durante la Santa Misa, atravesando el aire de la iglesia con su fragancia sagrada que llena cada rincón del templo hasta alcanzar las vigas más altas del techo y de allí continuar su ascenso invisible
hacia el cielo, donde Dios recibe con agrado ese perfume de oración que sube desde la tierra. Así son nuestras oraciones por los difuntos que se elevan desde nuestros corazones dolientes, pero llenos de fe, atravesando las barreras invisibles que separan el mundo material del espiritual, llegando hasta las almas del purgatorio como brisas refrescantes del paraíso, que alivian su sed de Dios y acortan su tiempo de purificación para finalmente llegar al mismo trono de la Santísima Trinidad, donde son recibidas con amor infinito y transformadas en gracias abundantes que descienden de nuevo sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos difuntos. Santa Teresa de Ávila, que conoció tan profundamente estos misterios porque Dios mismo se los reveló en sus experiencias místicas más sublimes, nos dejó este tesoro de sabiduría sobre las oraciones por los difuntos, para que ninguno de nosotros caminara en la oscuridad de la ignorancia sobre estos temas tan importantes para nuestra fe y para nuestro consuelo en medio del dolor del luto. Y si hoy, justo hoy, fuera el día señalado por la providencia divina, para que finalmente comprendieras que tus oraciones por tu ser querido difunto no han sido en vano, que sí han tenido efecto real, que sí han ayudado a esa alma que tanto amas a acercarse más rápidamente a la presencia gloriosa de Dios. Y si estas palabras que estás escuchando en este momento llegaron a ti por casualidad, sino porque el cielo tiene un mensaje específico para tu corazón herido, un consuelo particular para tu dolor, una esperanza renovada para tu fe que quizá estaba comenzando a debilitarse bajo el peso abrumador de la ausencia y de la muerte. ¿Estás dispuesto a abrir completamente tu corazón a esta verdad consoladora que Santa Teresa nos dejó, como herencia preciosa para todos nosotros que seguimos caminando en esta tierra de lágrimas, pero con la mirada puesta en el cielo, donde nos espera la vida verdadera, la única que no termina jamás, la que estamos llamados a compartir eternamente con todos, nuestros seres queridos en la presencia amorosa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Suscríbete a este canal si quieres seguir caminando con nosotros bajo la luz de Santa Teresa, descubriendo cada día nuevas profundidades de la fe católica que consuela, que sana, que da sentido al sufrimiento y que nos prepara para la vida eterna. Comparte este mensaje con esa hermana que perdió a su esposo, con ese amigo que enterró a su padre, con esa prima que nunca superó la muerte de su hijo, porque quizás sea exactamente esto lo que sus almas necesitan escuchar hoy para volver a creer que hay esperanza más allá de la muerte, que el amor es más fuerte que la tumba, que nuestras oraciones tienen el poder real de atravesar el velo que separa este mundo del siguiente. Mira el video que aparece en tu pantalla porque quizá contenga el siguiente mensaje que tu corazón necesita escuchar para continuar sanando, para seguir creciendo en la fe, para perseverar en la esperanza de que un día, no Miuilajano, volveremos a encontrarnos con todos aquellos a quienes amamos y perdimos temporalmente. Pero esta vez para nunca más separarnos, para vivir eternamente en la alegría desbordante del cielo, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y hará nuevas todas las cosas. Caminamos juntos bajo la luz de Dios, querida familia espiritual, sostenidos por la certeza de que quienes murieron en Cristo no están perdidos, sino simplemente se nos adelantaron en el camino que todos recorreremos tarde o temprano. Santa Teresa ruega por nosotros y por todos nuestros seres queridos difuntos. Amén.